Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo esta biografía de los Rockefeller de Peter Collier y David Horowitz. Espero que se sientan atraídos por esta lectura. Este libro viene dividido en 4 partes. En la primera parte habla de el padre, que es la que estamos leyendo. En la segunda parte el hijo, la tercera parte los hermanos, la cuarta parte los primos. Son 615 páginas. Después de leer El Quijote, que son 1500 páginas, este libro no nos va a tomar tantos meses leerlo. Vamos a continuar con la primera parte, que es el padre. Espero que les guste. La acumulación de la enorme fortuna de la Standard Oil fue casual, como si durante un breve periodo histórico se hubiera mantenido abierta una puerta y Rockefeller, que pasaba por allí, hubiera sabido introducirse antes de que se cerrara. No existían precedentes de nadie que hubiese construido semejante organización, ni volvería a darse la posibilidad. Fue la simple coincidencia fortuita de un hombre y una oportunidad. Lo mismo podría decirse en menor grado de otras grandes concentraciones de riqueza ocurridas por entonces. Solo más tarde, al justificar lo accidental e invertirlo con la magnificencia del predestinado, cobraría importancia el cometido de publicistas y biógrafos caseros de los varones ladrones. Un hombre que creó tanto un mito como dinero fue Andrew Carnegie, el chico escocés de las bobinas que emigró a los Estados Unidos convirtiéndose en el rey del acero. Los millonarios que controlaban la industria norteamericana, escribió más tarde, cuando se dedicó a la literatura, empezaron siendo chicos pobres e hicieron su aprendizaje en la escuela más dura y eficaz, la pobreza. Esta era la reconfortante versión que daba Carnegie del Evangelio del hombre que se hace a sí mismo, versión que muy pronto se convertiría en el mito aglutinador de la política norteamericana. Los que se encumbraban por sí solos no eran simples individuos con suerte, sino predestinados, y su fortuna, la demostración de que habían optado por un derecho al privilegio, merced a sus éxitos en el mercado democrático. Era un punto de vista atractivo para los supervivientes de una generación entregada a una guerra económica sin cuartel, y no es de extrañar que John D. Rockefeller, a quien Carnegie en cierta ocasión denominó con sorna Ricofilo, y más tarde con algo más de afecto mi colega millonario, tendiese a poner mayor énfasis en sus humildes orígenes. Cuanto más rico se hacía y mayor era. Solían decir: ¿quién ha empezado con menos que yo? Y más tarde, cuando ya anciano cedía la prerrogativa de rememorar el pasado, mencionaba siempre su origen humilde, como haciendo hincapié en el camino que había recorrido en su viaje milagroso. Sin embargo, como diría después su hermana Mary Ann en términos contundentes, son absurdas esas historias de que éramos pobres. Claro que no éramos ricos, pero contábamos con lo suficiente para comer, vestir y tener comodidades normales. Siempre ahorrábamos. Rockefeller nació el 8 de julio de 1839 en una modesta casita rodeada de manzanos y flanqueada por 2 graneros, a 2 penosas horas de viaje en calesa y por caminos accidentados del caserío de Richford. Su padre había comprado aquella granja de 160 acres por $631 al contado. William Avery Rockefeller era un hombre que destacaba notablemente entre los rudos y taciturnos granjeros que habían quedado relegados en aquella zona al oeste de Nueva York. Una vez hubo cesado la fiebre migratoria hacia el oeste por la ruta del Erie, hombre alto, de anchas espaldas, tórax imponente, risa franca y fina inteligencia, tenía unos ojos calculadores que se hundían en aquel rostro jovial y ampuloso circundado por una barba castañorejiza. Tenía 29 años al nacer su primer hijo y era ya no uno de los hombres más conocidos en el condado de Tioga. Su fama se debía tanto a su destreza en el lanzamiento de herradura como a sus habilidades de conquistador, y se decía que montaba como un indio y que donde ponía el ojo ponía la bala. Poseía varios rifles y afirmaba ser capaz de abatir a una golondrina volando. William Avery era el tipo de individuo dado a contar fantasías, que también sabe disfrutar escuchando las exageraciones que otros cuentan sobre él, basadas con sus propias baladronadas. Su talento para el histrionismo, su capacidad para verse a sí mismo como un personaje de la comedia humana, es lo que le hacía distinto de los demás Rockefeller, dispersados en núcleos familiares por los espesos bosques de Nueva York y Pensilvania. En los 100 años transcurridos desde que en 1723 el primer Rockefeller
Johann Peter se asentara en el Nuevo Mundo procedente de Alemania, la mayoría de ellos era como Godfrey, padre de William Rockefeller, quien había llegado al condado de Tioga desde no se sabe dónde para casarse con una muchacha llamada Lucy Avery y que por la época a que nos referimos vivía a 2 kilómetros de la casa de su hijo. Todos eran frugales, trabajadores y grises, sumisos a las costumbres y a la moralidad del lugar y de la época. Pero Big Bill Rockefeller decidió ser distinto. Luciendo chalecos de brocado y alfiler de diamante, recorría los difíciles caminos con un equipo que no le iba a la zaga, y aunque él no fuera partidario de licores fuertes, muchas veces pagaba una ronda a sus amigos en las tabernas del condado. Receloso de los bancos, según la leyenda familiar, manejaba siempre grandes sumas en metálico. David Dennis, un amigo de la niñez de John D., confirmaría más tarde el rumor sobre un escondrijo de billetes de banco en casa de William Rockefeller. Yo lo vi, lo sabía de 1, 2, 3. En aquella época existían billetes de $3, 5, 10, 20 y 50, liados como haces de leña y los paquetes atados con bramante. William Avery pagó $1,000 al condado por la granja de tablas de chilla blancas con 7 habitaciones y 92 acres de tierra cerca de Morovia, en el condado Cayuga, a donde se trasladó con su familia en 1834, y liquidó además los $2,100 de la hipoteca en unos años. Sin embargo, cómo había amasado el padre aquellas grandes sumas era algo de lo que no se hablaba delante de John, de sus hermanos pequeños William y Frank, o de sus hermanas Lucy y Mary Ann. Se limitaba a decirles que su padre era muy versátil en los negocios y que se dedicaba a la venta de terrenos, al comercio de pieles y de sal, y que incluso vendía hierbas medicinales. Sabían por experiencia que su trabajo le obligaba a permanecer fuera de casa mucho tiempo, a veces meses, y que durante su ausencia la familia tenía que vivir gracias a un amplio crédito concedido por el economato general de la localidad y la generosidad de los vecinos. Pero siempre regresaba tan súbita y misteriosamente como se había marchado, bajaba de la calesa palmeando afectuosamente la grupa de los caballos, cogía a sus hijos en brazos uno a uno conforme salían a recibirle y les daba una moneda de oro después de besarlos en las mejillas. Tiempo después, John D. Rockefeller descubriría que la principal ocupación de su padre era la de embaucador y farsante. De la misma madera que el famoso P. T. Barnum, Rockefeller distaba mucho de lamentar su vida secreta y en realidad se habría dicho que disfrutaba con sus pequeñas raterías. Cuando iba a las reservas indias con su calesa cargada de artículos, simulaba ser sordomudo, porque, como confesó a un amigo, pensaba que los indios atribuían a ese defecto un poder sobrenatural. Pero no había mucho dinero que ganar trapeando con los iroqueses del estado de Nueva York, y él buscó un porvenir más halagüeño, vendiendo preparados medicinales. Recorría miles de kilómetros de feria en feria, repartiendo unas tarjetas que decían Dr. William A. Rockefeller, famoso especialista en cáncer, permanecerá en esta localidad un solo día, cura todos los casos de cáncer, si no están avanzados, y aún esto se beneficia notablemente. Vendía unas botellas de elixir y pasaba consulta por la principesca suma de $25, equivalentes en aquella época al sueldo de 2 meses. Doc Rockefeller, como le llamaban, era también algo don Juan. En 1849 se le acusó en oscuras circunstancias por estupro en la persona de Anne Van der Beek, una sirvienta que trabajaba en su casa. A partir de entonces se mantuvo alejado de la jurisdicción del condado de Cayuga para no tropezarse con el sheriff, quien tenía una orden de arresto contra él. Solía dejarse ver raras veces y únicamente por las noches, anunciando su llegada con piedrecitas arrojadas contra los cristales de las ventanas. Al poco tiempo de aquel suceso vendió su casa y se trasladó con su familia al norte del pueblo de Oswego, en Nueva York. Si el joven William se parecía al padre por el físico y el carácter bueno y comunicativo, a John le sucedía todo lo contrario. En las fotos de juventud le vemos con un rostro enjuto, casi inexpresivo, de mirada velada e impávida y boca hecha al silencio. Llevaba el pelo peinado con una raya tan a la izquierda que se diría un cráneo asimétrico. Es el rostro de su madre Elisa, quien bautizó al primogénito
con el nombre de John en recuerdo de su propio padre, un rico granjero de Nueva York llamado John Davidson. Eliza Rockefeller era una mujer delgada con rostro de cuchillo, cabello rojizo y ojos azules, también muy intensos, una persona muy distinta en casi todo a su afable y errabundo esposo. Sin embargo, la diferencia de carácter constituía un mutuo atractivo y tuvieron un breve noviazgo que acabó en boda en 1836. Mientras William Avery surcaba el país, ella hacía lo que podía para que los hijos tuvieran una niñez normal, manteniéndolos al margen de los constantes rumores que acosaban aquel hogar y supliendo la ausencia del hombre con el que se había casado en un arrebato de pasión poco propio de ella. El padre les discurseaba sobre la negatividad y el peligro de comportarse impulsivamente y sobre la frustración que ello acarreaba. John Dee recordaría toda su vida aquellos pesarosos discursos. En 1905, poco después de disiparse la polémica del dinero sucio, escribía una carta a un conocido de Cleveland, pidiéndole que esclareciera un malentendido. La historia era la siguiente. Cada año, la banda local de muchachos italianos acudía a la casa suburbana de Rockefeller para tocar y participar en un picnic. El año anterior se habían despedido con la impresión de que unos lechones que tenía Rockefeller acabarían en el asador para agasajarlos la próxima vez que vinieran, pero entre tanto se habían vendido los cerditos. Para disipar el malentendido, el dueño de la Standard Oil se tomaba la molestia de aclararlo en la carta con este párrafo final. Solo quiero dar una explicación para que los chicos queden satisfechos. Si no se contentan, ya veremos qué puede hacerse. Recuerdo el día en que mi padre me prometió un pony de Shetland. Hace ya casi 60 años y aún lo estoy esperando. Por parte de la madre la influencia era muy distinta, moralista, estricta y severa. Eliza era una mujer marcada por la inflexible religiosidad escocesa. Sus máximas calvinistas ocupaban la mente del primogénito, que nunca las olvidaría. Hay una especialmente aplicable a su carrera. El despilfarro voluntario acarrea la triste carencia. Muchos años después de la muerte de su madre, Rockefeller recordaría una circunstancia en que ella le impuso una falta que no había cometido, y tras el castigo, cuando él ya había logrado convencerla de su inocencia, Eliza replicó: «Bien los azotes que te he dado, a cuenta de la próxima vez». Sin embargo, era una mujer previsora y racional, aun en sus enfados, y por mucho que en el fondo de su ser al chico le atrajera su imprudente y amoral progenitor, él seguiría el ejemplo de la madre. Nunca olvidaría los apuros de aquella mujer humillada, abandonada, víctima del cotilleo, que se pasaba las noches a solas, sentada en la mecedora mirando el fuego con una Biblia en el regazo y una pipa de mazorca de maíz en la boca. Después de embarcar bienes y familia en un tren rumbo al oeste y asentarse en 1853 en Cleveland para estar más cerca de las rutas de las caravanas de emigrantes camino del oeste, William A. Rockefeller se fue dejando ver cada vez menos. A veces Eliza recibía carta entre una y otra visita y se guardaba unas direcciones en el oeste a las que podía recurrir en caso de necesidad, pero en 1889 le llegaría la muerte, como si hubiera estado divorciada. En años sucesivos, el viejo Rockefeller aparecería sin previo aviso en la lujosa propiedad de Cleveland de su ya famoso hijo, saltaba del tranvía como antaño lo hacía de la calesa, con un rifle del 22 u otro regalo para su hijo y chucherías para las hijas. Años después, el nieto recordaría con afabilidad: era un narrador extraordinario, tocaba el violín sujetándolo contra la cintura en vez de apoyarlo en la mejilla, pero después de jugar unos días con los nietos y a veces pedir dinero prestado a su acaudalado hijo, desaparecía igual que había llegado. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos leyendo la primera parte, que es El padre. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.